Isabel Pantoja, nacida el 2 de agosto de 1956 en Sevilla, es un nombre que resuena con fuerza en el panorama cultural español. Con una carrera de más de 4 décadas, ha logrado consolidarse como una de las artistas más importantes de la música flamenca, y su presencia en la escena mediática ha sido imponente. La tonadillera, como se la conoce cariñosamente, ha sido capaz de cautivar a generaciones enteras con su voz profunda, sus letras sentidas y una pasión que se refleja en cada acorde que interpreta. Con su elegante presencia, la figura de Isabel Pantoja ha trascendido los escenarios, convirtiéndose en un símbolo de la música española. Sus éxitos, como Marinero de Luces o Hoy Quiero Confesar, no solo han sido parte de la banda sonora de muchos españoles, sino que también han cimentado su lugar en la historia de la música mundial. Aclamada por su talento vocal y su capacidad para transmitir emociones intensas a través de la música, Pantoja ha sido, durante años, un referente de la cultura popular. No es difícil entender por qué ha sido tan querida. Su energía, su autenticidad y su forma de conectar con su público la han hecho merecedora de una admiración inmensa. Sin embargo, detrás de cada aplauso, detrás de cada fotografía sonriente y de cada interpretación que arranca los vítores del público, existe una historia menos conocida, una historia de sufrimiento, sacrificios y dolor personal que ha quedado relegada a un segundo plano. En el imaginario colectivo, Isabel Pantoja es una mujer fuerte, invencible, capaz de superar cualquier obstáculo, una diva de la que todos hablan pero pocos conocen realmente. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen perfecta que todos tenemos de ella no es más que la fachada de una vida llena de desafíos emocionales? Isabel, quien ha sido la mujer más admirada en muchas ocasiones, también ha sido la más criticada, la más expuesta. Las luces del escenario que iluminan su camino profesional han sido las mismas que han arrojado sombras sobre su vida personal. Lo que el público ve como un éxito sin fin ha sido, en muchos casos, el resultado de sacrificios personales tan grandes que a veces es imposible imaginarlo. Y detrás de esa sonrisa que conquista, detrás de su canto vibrante y su inconfundible estilo, se esconde un alma que ha sufrido, que ha amado, que ha perdido, y que aún sigue buscando la paz que alguna vez soñó. ¿Acaso detrás de cada sonrisa se esconde un alma que lucha por no quebrarse? Esta es la pregunta que nos invita a reflexionar sobre la compleja vida de Isabel Pantoja. Porque, aunque todos la conocemos como la cantante con el alma flamenca y la mirada intensa, pocos conocen las cicatrices emocionales que ha llevado a lo largo de los años. En esta narrativa desvelaremos las múltiples facetas de su vida. Los momentos de felicidad que se desvanecieron como un sueño, los amores que la marcaron para siempre, y las pérdidas que la hicieron más humana, más frágil, pero también más fuerte. Isabel no solo es la voz que conocemos, no solo es la figura pública de la que todos hablan, sino que es una mujer real, con pasiones, miedos y, sobre todo, un ser que, como todos nosotros, ha tenido que lidiar con las sombras que vienen cuando la fama no puede ofrecer consuelo. Así que, si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la fama, qué hay detrás de la cantante que parece tenerlo todo,
Prepárate para conocer la historia de una mujer que, pese a su gloria, ha tenido que afrontar las tragedias más profundas y las batallas más silenciosas. Isabel Pantoja nació en una familia profundamente ligada al flamenco, pero sus primeros años no fueron tan dorados como muchos podrían pensar al escuchar su voz llena de pasión. En el corazón de Sevilla, el 2 de agosto de 1956, llegó al mundo una niña que pronto demostraría tener una fuerza de voluntad y una sensibilidad que la llevarían lejos. Sin embargo, la vida de Isabel no comenzó bajo la bendita luz de la fama, sino bajo las sombras de la adversidad. Desde su nacimiento, la pequeña Isabel ya estaba marcada por la ausencia de su madre, quien falleció cuando ella tenía tan solo 2 años. Este hecho, aparentemente simple en los relatos de la vida de una estrella, dejó una marca indeleble en el alma de la niña. Isabel fue criada por su abuela materna, una mujer fuerte, pero la falta de la figura materna la acompañaría durante toda su vida, dejando un vacío que solo la música podría intentar llenar. La temprana muerte de su madre dejó a Isabel con una sensación de orfandad emocional. Aunque su padre, Juan Pantoja, un reconocido periodista y músico, estuvo presente en su vida, la niña sentía la ausencia de una madre que nunca podría reemplazar. La relación con su padre, aunque cercana, no logró aliviar la profunda soledad que sentía, ya que el amor y el cuidado maternal eran esenciales para el desarrollo emocional de cualquier niño. Desde temprana edad, Isabel experimentó una profunda sensación de abandono. Aunque su abuela la cuidó y la mimó, la pérdida de su madre provocó que ella se sintiera incompleta, como si le faltara algo fundamental en su vida. Esta falta de una base emocional sólida, de un amor incondicional que debería haber recibido desde el principio, se convirtió en un vacío que marcaría el resto de su existencia. El flamenco como refugio. La música, y más específicamente el flamenco, fue el refugio al que Isabel acudió en sus momentos de angustia. Desde muy pequeña, su voz comenzó a brillar en las reuniones familiares, en las que se cantaba y se bailaba flamenco. Su talento natural para la música se evidenció de inmediato. La niña no solo tenía una voz prodigiosa, sino que su capacidad para expresar emociones a través de la música la convirtió en una pequeña estrella en su propio hogar. Sin embargo, a pesar de su creciente habilidad musical, la pequeña Isabel nunca pudo escapar de la sensación de abandono y la falta de amor maternal. Cada vez que se subía a un escenario, sentía que cantaba no solo para el público, sino también para su madre perdida, como si intentara llenar ese vacío emocional con cada nota que emitía. El flamenco, con su intensidad emocional, se convirtió en el canal para canalizar las emociones reprimidas de una niña que se sentía atrapada entre la nostalgia de un pasado irrecuperable y el dolor de un presente lleno de ausencias. La sombra del abandono. La infancia de Isabel no estuvo marcada solo por la pérdida de su madre, sino también por la dificultad económica que vivió su familia. Aunque su padre era músico y periodista, las condiciones materiales eran difíciles. En muchas ocasiones, la familia tuvo que lidiar con la pobreza y la inseguridad,
lo que sumaba un peso extra a una niña que ya arrastraba la carga emocional de haber perdido a su madre tan temprano. Isabel, aunque dotada de un talento innato, no vivió rodeada de lujos, y esa carencia, tanto emocional como material, sembró una semilla de sufrimiento en su corazón. El dolor por la ausencia de su madre y las dificultades de su hogar la hicieron crecer de forma temprana. La niña comenzó a comprender la vida desde una perspectiva de lucha, de supervivencia. No solo enfrentaba la soledad y la falta de amor, sino también la incertidumbre de un futuro incierto. Las canciones que cantaba desde pequeña, llenas de melancolía y tristeza, eran una representación de los sentimientos profundos que ella misma vivía. Cada letra de sus canciones parecía estar escrita por un alma desgarrada, pero también por una voz que luchaba por ser escuchada, por ser amada. En ese contexto de dolor y lucha, Isabel fue aprendiendo a ser fuerte. El flamenco se convirtió en su única vía de escape, y la niña comenzó a encontrar en la música algo que la conectaba con algo más grande que ella misma. El dolor de generaciones pasadas, las historias de amor y desdicha que se cantaban en las tabernas y los bares de Sevilla. La música era su refugio, pero también su forma de comunicar al mundo lo que sentía en lo más profundo de su ser. La niña solitaria. Primeras cicatrices. Aunque la voz de Isabel se perfeccionaba, la niña seguía enfrentándose a la soledad. En la escuela, la pequeña Isabel no era una de las más populares. Su temperamento introspectivo, su tendencia a evadir la realidad y refugiarse en su música la hicieron sentir diferente, apartada. A pesar de que su familia le brindaba apoyo, Isabel no podía dejar de sentir que algo le faltaba. La conexión emocional que debía tener con el mundo se veía afectada por las cicatrices invisibles que cargaba en su corazón. Su infancia estuvo marcada por la constante búsqueda de algo que no podía encontrar. El amor incondicional de una madre, la estabilidad emocional que necesitaba para crecer con seguridad. El dolor de la pérdida de su madre la acompañaba a cada paso. A lo largo de su juventud, la ausencia de una figura materna fuerte y el sentimiento de abandono fueron los ingredientes que formaron el carácter de una Isabel Pantoja, que a pesar de su talento, vivió marcada por la oscuridad de su propio pasado. El legado de la ausencia, la soledad de Isabel Pantoja, no era solo una cuestión de falta de compañía. Era una soledad interna, una sensación de estar desconectada del mundo. Aunque con el tiempo se convirtió en una estrella de la música, el dolor de la infancia nunca desapareció por completo. Las heridas que sufrió en sus primeros años de vida, aquellas que se formaron en su corazón cuando perdió a su madre, fueron las que dieron forma a su identidad. El viaje de Isabel Pantoja no es solo el de una cantante que alcanzó la fama, sino el de una mujer que luchó constantemente contra las sombras de su propia existencia. Las cicatrices de su niñez, esa sensación de abandono y soledad, fueron el germen de los futuros sufrimientos que marcarían su vida. Cada nota que cantaba, cada verso de sus canciones, llevaba consigo la carga emocional de esa niña solitaria que nunca dejó de buscar un refugio. Un consuelo para las heridas que, por mucho que brillara en el escenario, nunca lograba sanar por completo.
El 26 de septiembre de 1984 es una fecha que quedará marcada para siempre en la vida de Isabel Pantoja. Ese día, el torero Francisco Rivera Paquirri, su amado esposo, falleció trágicamente en la Plaza de Toros de Pozoblanco, después de recibir una cornada mortal durante una faena. La noticia de su muerte sacudió al mundo entero y dejó a Isabel sumida en una de las pruebas más dolorosas y devastadoras de su vida. En un instante, la mujer que estaba en la cima de su felicidad, rodeada de amor y éxito, se vio despojada de todo lo que conocía y amaba. La vida que compartían, los sueños que construyeron juntos, se desmoronaron en un segundo. Paquirri no era solo su esposo, sino también su compañero de vida, su confidente, el hombre que había sido su refugio emocional tras años de lucha y de pérdidas. Su amor había sido intenso, profundo y lleno de pasión. Isabel había encontrado en Paquirri no solo un marido, sino un pilar que le ofrecía la estabilidad emocional que tanto había anhelado en su niñez. Juntos habían formado una familia, habían planeado el futuro y se habían convertido en una de las parejas más admiradas de la sociedad española. El amor que compartían parecía indestructible. Un amor que inspiraba canciones, que emocionaba a todos los que los seguían. Pero en un giro inesperado del destino, todo eso desapareció. El vacío insoportable. La muerte de Paquirri dejó a Isabel atrapada en un abismo de dolor. En ese momento, el mundo de la música, que siempre había sido su refugio, dejó de tener sentido. Los conciertos, las luces, los aplausos del público ya no la consolaban. Había perdido la razón de su felicidad, su compañero de vida, su amor. Las noches fueron las más difíciles. Isabel no podía encontrar consuelo en nada. La oscuridad de su alma se intensificaba con cada hora que pasaba. Los recuerdos de Paquirri, de su risa, de sus palabras llenas de amor, la perseguían. Y en los momentos más solitarios, en los silencios de la noche, se preguntaba cómo podría seguir adelante sin él. Cada día era una lucha. Isabel no solo tenía que enfrentarse a la tristeza, sino también a la soledad más profunda. La presencia de Paquirri, que antes había sido su soporte, ahora era solo una ausencia insoportable. En sus momentos de mayor vulnerabilidad, la cantante se sentía como si todo lo que había vivido, todo lo que había construido junto a él, hubiera sido una ilusión, una mentira cruel del destino. El futuro que antes parecía prometedor se desdibujaba frente a sus ojos, y lo único que quedaba era el vacío. Las primeras semanas tras su muerte fueron las más duras. Isabel no podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Los recuerdos de su último abrazo, de la última vez que se vieron, la golpeaban constantemente. En su mente aún resonaban sus palabras de despedida, cargadas de amor, pero también de una tristeza inexplicable. El duelo y la búsqueda de consuelo. Durante meses, Isabel se sumió en un duelo profundo. En la intimidad de su hogar, lejos de los reflectores, la cantante trataba de encontrar algún consuelo, pero la pena era tan grande que nada parecía aliviarla. Los días se convirtieron en una sucesión de horas interminables,
y la música, que siempre había sido su salvación, parecía ser una sombra distante, incapaz de consolarla. En su dolor, Isabel se aferró a sus hijos, especialmente a su hijo Kiko, que se convirtió en su principal razón para seguir adelante. Sin embargo, incluso el amor por su hijo no podía calmar la tormenta interna que se desató dentro de ella. El sentimiento de pérdida era tan profundo que, por momentos, parecía imposible de sobrellevar. Isabel pasaba las noches llorando en silencio, mirando las fotos de Paquirri, buscando en su rostro una respuesta, un consuelo que nunca llegaba. La figura pública que la gente conocía, la Isabel fuerte y decidida, se desmoronaba en privado. Nadie sabía realmente lo que estaba viviendo. La cantante se enfrentaba a una lucha interna feroz, una guerra que no podía compartir con nadie. En los momentos de mayor desesperación, Isabel se preguntaba si alguna vez sería capaz de superar ese dolor, de encontrar un camino hacia la sanación. El aplauso, que ya no tiene sabor con el paso de los meses. Isabel intentó regresar a la música, a los escenarios, pero el regreso fue difícil. Aunque su talento seguía intacto, la energía y el amor que había puesto en cada presentación ya no estaban allí. El público aclamaba su regreso, pero Isabel no podía dejar de sentirse vacía. El aplauso que antes la llenaba de satisfacción ahora le parecía frío y distante. ¿Cómo podía cantar y sonreír cuando su corazón estaba roto? Las canciones, que solían ser una expresión de su alma, se habían convertido en una carga. Cada vez que subía al escenario, sentía que llevaba una máscara, una fachada que no reflejaba lo que realmente sentía por dentro. La pérdida de Paquirri no solo le había arrebatado al hombre que amaba, sino que también la había despojado de su alegría, de su autenticidad. En los años posteriores, Isabel luchó por encontrar su lugar en un mundo que ya no se sentía suyo. El dolor y la soledad seguían siendo sus compañeros constantes, y aunque la vida continuaba, nada era lo mismo. Isabel no solo había perdido a su amor, sino que también había perdido parte de sí misma en el proceso. La mujer que antes se sentía invencible, que había conquistado escenarios y corazones, ahora se encontraba frente a un futuro incierto, rodeada de sombras. El legado de Paquirri, un amor que perdura. A pesar del dolor, Isabel nunca dejó de recordar a Paquirri. A lo largo de los años, ella continuó hablando de él, manteniendo vivo su legado en su corazón. Cada canción, cada mención de su nombre, era una forma de mantener su memoria intacta. Aunque la vida la había despojado de la presencia física de Paquirri, ella se aferró a su amor, como una forma de resistencia, como una promesa de que su historia nunca se olvidaría. El amor que Isabel sentía por Paquirri se transformó en un homenaje constante a su figura, un legado que ella mantuvo con orgullo y respeto. Y, aunque el dolor nunca desapareció por completo, Isabel aprendió a vivir con él, a seguir adelante con la certeza de que el amor que compartieron siempre sería parte de ella. Para Isabel Pantoja, el amor siempre ha sido un arma de doble filo. Es, a la vez, un lugar donde encuentra consuelo y alegría, y una fuente de heridas profundas e imborrables. La historia de amor de Isabel
no trata solo de relaciones, sino también de la constante lucha entre el corazón y la razón, entre la fe y la desesperación. A lo largo de su vida, el amor ha sido una luz que la ha iluminado, pero también una sombra que ha oscurecido su alma. Primer amor, la relación Paquirri. El primer y más profundo amor de Isabel Pantoja fue Paquirri. Su esposo no solo era su compañero, sino también su apoyo, alguien con quien Isabel se sentía protegida, amada y estable. Se conocieron en un momento en que Isabel buscaba el amor verdadero, un hombre que pudiera aliviar el dolor que arrastraba desde la infancia. Paquirri llegó como un salvavidas, brindándole una sensación de seguridad y amor. Paquirri es un hombre famoso no solo por su talento, sino también por su encanto, fuerza e irresistible atractivo. Ambos comparten momentos dulces y felices, como en un cuento de hadas. Pero a diferencia de otras relaciones amorosas, el amor entre Isabel y Paquirri no es solo dulzura. Es también una mezcla de deseo y miedo a la pérdida. Paquirri, si bien es una gran fuente de aliento, también es alguien que hace sentir insegura a Isabel, sobre todo por ser una figura pública, una persona siempre rodeada de focos y presión. El corazón de Isabel se había visto constantemente desgastado por la separación, por las inevitables limitaciones de la vida pública. Pero al perder a Paquirri, Isabel había perdido más que al hombre que amaba. Había perdido su fe en el amor, su fe en la permanencia de todo aquello en lo que había creído. La historia de amor después de Paquirri. Pesadilla de realidades. Tras la pérdida de Paquirri, Isabel pasó un largo tiempo sumida en la tristeza, buscando consuelo en otros amores. Una de sus relaciones más significativas después de Paquirri fue con el Tato, un hombre del que se enamoró profundamente. Sin embargo, este amor pronto se convirtió en traición, ya que él le fue infiel y finalmente la abandonó. Este sentimiento de traición no hizo más que agravar la herida en el corazón de Isabel, sembrando dudas sobre la sinceridad de su amor. Cada nueva relación parecía ser el comienzo de un nuevo dolor. La historia de amor con el Tato es un claro ejemplo del conflicto entre el corazón y la mente de Isabel. Su corazón anhela amor, pero su mente le recuerda el dolor que éste puede causar. Y aunque lo ha buscado en otras relaciones, nunca ha encontrado la paz que tiene con Paquirri. El amor para Isabel se convierte en una herida difícil de curar, una emoción contradictoria de la que no puede escapar. Amor y dolor. Una relación con Javier Hungría. Una de las relaciones más complicadas y dolorosas en la vida de Isabel Pantoja fue con Javier Hungría, a quien amó profundamente. Esta relación, aunque apasionada, tuvo sus altibajos. Javier Hungría no solo era una figura pública prominente, sino que también tenía una relación difícil con el público, lo que aumentaba la tensión en su relación. Durante todo el tiempo que duró la relación, Isabel sintió que no podía estar completamente en paz, ya que su pareja estaba constantemente envuelta en chismes y en la atención de los medios. Esta relación es una dolorosa lección de amor en un mundo lleno de escrutinio e inseguridad. Isabel, una vez más, se enfrenta a la realidad de que las relaciones públicas no solo traen amor, sino también una carga inevitable. El amor puede ser un fuego,
Pero en el caso de Isabel, es también un fuego que consume su fe en los hombres y en el amor que una vez anheló. El amor se transforma en una hermosa tristeza, la invitación de una herida. Con cada romance, Isabel Pantoja no solo recibe una felicidad fugaz, sino que también paga con un dolor permanente. Se convierte en una mujer compleja en su relación con el amor. Para ella, el amor ya no es un refugio, sino una herida que nunca sana. Isabel dijo una vez que el amor es una hermosa tristeza, una emoción que la hace vivir y a la vez la hace morir un poco con cada ruptura. Sin embargo, Isabel no puede renunciar al amor. Aunque el dolor siempre forma parte de la relación, sigue intentando enamorarse de nuevo, solo para encontrarse atrapada en el mismo ciclo de felicidad y dolor. Para Isabel, el amor es tanto una razón para vivir como algo indispensable, aun sabiendo que cada relación es una feroz batalla interna. Sentimientos contradictorios. Un corazón que sufre, pero que no puede rendirse. El amor siempre le trae a Isabel sentimientos encontrados e irreconciliables. Anhela el amor, pero también teme la traición y la pérdida. El sentimiento de amor nunca es completo, y su corazón siempre sufre nuevas heridas tras cada apertura. Y aunque su corazón nunca deja de anhelar el amor, siempre tiene que pagar por esos dulces momentos con largas noches de insomnio y lágrimas secas. Para Isabel Pantoja, el amor no es un simple deseo, sino una constante lucha consigo misma. Ama, sufre y vuelve a amar. Y en medio de todos los altibajos del amor, una cosa permanece constante. El amor es una parte indispensable de su vida, sin importar el dolor y las profundas heridas que le cause. Isabel Pantoja, nombre sinónimo de flamenco, es símbolo de éxito y admiración. Al verla se percibe a una mujer de innegable poder. Una artista talentosa capaz de conquistar el corazón de millones. Pero tras los focos, tras cada deslumbrante actuación, yace una historia poco conocida. La del alto precio que Isabel pagó en su búsqueda de la fama, de la soledad y la presión que sufrió en un mundo lleno de competencia y envidia. Tiempo de gloria. Resurgiendo de la adversidad, Isabel Pantoja se enfrentó a numerosos desafíos desde el inicio de su carrera. No provenía de una familia noble, ni de un entorno que le facilitara el camino. Isabel comenzó impulsada por su pasión por el flamenco y una perseverancia incansable. Los primeros años de su carrera estuvieron plagados de dificultades. Mientras que muchos otros artistas gozaban de privilegios y tenían la oportunidad de participar en grandes espectáculos, Isabel tuvo que trabajar arduamente para abrirse camino en una industria musical muy competitiva. Sin embargo, gracias a su talento y a su capacidad para expresar sus emociones en cada canción, Isabel pronto destacó en el mundo de la música. Éxitos como Marinero de Luces, Hoy Quiero Confesar y muchos otros la ayudaron a conquistar el escenario y a convertirse en una de las figuras más importantes del flamenco. No solo se ganó el cariño del público, sino que se convirtió en un icono, un ídolo al que muchos admiraban y con el que muchos querían identificarse. Pero esta fama no se consigue fácilmente. Cada éxito conlleva sacrificios, largas noches en vela
y la presión de mantener una imagen impecable ante el público. Junto a su notoriedad, Isabel también tiene que lidiar con el escrutinio y la envidia de sus colegas y de los medios de comunicación, que la siguen a todas partes. Todo lo que hace se juzga y cada palabra, incluso la involuntaria, puede convertirse en tema de conversación para la prensa. Halo. El espectáculo sin escapatoria. Isabel Pantoja se convirtió en un símbolo de encanto y talento. Cada vez que subía al escenario, sus fans acudían no solo para escuchar una canción, sino para presenciar una actuación emotiva. Isabel no era solo una artista, era una mujer a la que todos admiraban, alguien a quien querían imitar, alguien en quien querían convertirse. Sin embargo, en su momento de mayor esplendor, Isabel se enfrentó a terribles presiones. La fama trae consigo la necesidad de mantener una imagen perfecta. Isabel ya no es ella misma, sino un producto construido por los medios, sus fans y sus implacables expectativas. Se ve obligada a mantener una imagen impecable, a parecer perfecta en todo momento, aunque en realidad lucha consigo misma, con una pérdida irreparable. Su vida privada se convierte en tema de chismes mediáticos y, a veces, los hechos reales se exageran y se tergiversan en historias sobre las que no tiene ningún control. Su amor por Paquirri, su repentina muerte y el duelo que le siguió fueron explotados por los medios. Su dolor personal quedó expuesto, y mientras todos la felicitaban por su éxito en el escenario, Isabel se enfrentaba a una soledad indescriptible. ¿De verdad la fama trae la felicidad? Esta es la pregunta que Isabel empezó a hacerse tras vivir mucho tiempo bajo los focos. Aunque recibía la admiración de millones, el precio que tenía que pagar era enorme. Pérdida de privacidad, inseguridad y soledad entre la multitud. El precio del éxito. Presión, malentendidos y soledad. Isabel Pantoja no solo lidia con las presiones del trabajo y la fama, sino también con crecientes malentendidos y soledad. Se encuentra encasillada en la imagen de una estrella que no tiene derecho a cometer errores. Cada uno de sus movimientos es juzgado, y cada paso puede acarrear críticas del público o de los medios. La sensación de ser absorbida por su propio éxito es algo que Isabel no puede evitar. Uno de los mayores desafíos de Isabel fue la sensación de aislamiento. No encontraba consuelo en sus seres queridos, porque la fama había creado una brecha invisible entre ella y el mundo que la rodeaba. Amigos cercanos, colegas y, a veces, incluso familiares, se convirtieron en sombras en su vida. Empezó a darse cuenta de que, en el mundo de la fama, había muy pocas personas que la comprendieran de verdad y compartieran su dolor. Las personas en las que una vez confió, sus seres más queridos, a veces la abandonaban en los momentos difíciles, dejándola con una profunda sensación de traición. La presión pública no solo se centra en su carrera o imagen, sino también en su privacidad. No puede llevar una vida normal como los demás. Cada vez que sale, cada vez que aparece en público, todo se convierte en un acontecimiento y ella pasa a ser el centro de atención. El precio de la fama no son las invitaciones a eventos ni las actuaciones caras, sino el sacrificio de la libertad y la privacidad.
la sensación de ser engullido por el éxito. Isabel Pantoja ha confesado en entrevistas que a veces se siente abrumada por su propio éxito. Aunque siempre sueña con ser reconocida y querida, la fama a veces se convierte en una carga. En ocasiones, la fama hace que uno sienta que ya no es uno mismo, sino alguien que el público quiere que sea. Una imagen que la gente ha construido y le ha impuesto. La carrera de Isabel ha estado llena de altibajos, pero también de momentos de soledad y desilusión. A pesar de su voz prodigiosa, a veces siente un vacío y un cansancio profundos. Todo éxito tiene un precio, y aunque otros la ven como la personificación del éxito, Isabel debe afrontar la realidad de que, si bien esa luz puede brillar con intensidad, también puede eclipsar todo a su alrededor. Cuando las luces del escenario se atenuaron y la música se desvaneció en los auditorios abarrotados, Isabel Pantoja, una de las mayores estrellas del flamenco, se enfrentó a una realidad inevitable. El tiempo no perdona. En el ocaso de su carrera y de su vida, Isabel fue testigo de cambios no solo en la industria musical, sino también en su entorno personal. Ya no era el nombre del que todo el mundo hablaba a diario, ni la estrella que brillaba en las portadas de las revistas o en los programas de televisión. Al mirar atrás, Isabel se da cuenta de que, a pesar de sus grandes logros y una enorme base de fans, la fama es solo una pequeña parte de su historia. El resto le queda a ella, lidiando con la soledad, los recuerdos del pasado y un mundo que siente que la ha dejado atrás, sintiéndome olvidado. En los últimos años de su carrera, Isabel Pantoja sintió claramente el cambio en la percepción pública de ella. Sus días de gloria parecían haber quedado atrás. Aunque su nombre seguía siendo famoso, ya no se acompañaba de aplausos atronadores ni elogios desbordantes. Los programas de televisión la invitaban con menos frecuencia. Sus actuaciones ya no atraían a las mismas multitudes de antaño, y nuevas estrellas surgieron para dominar el mercado. Isabel se convirtió en parte del pasado, una antigua estrella que la nueva generación apenas recordaba. Esto no fue una sorpresa para Isabel, sino una dolorosa aceptación. Estaba acostumbrada a los altibajos de la vida, pero este cambio la hizo sentir como si una parte de ella se hubiera quedado atrás, como si nadie la recordara, como si a nadie le importara ya. Sobre todo cuando se dio cuenta de que las personas más cercanas, aquellas a las que amaba y esperaba que la acompañaran a lo largo de los años, ya no estaban. Aunque contaba con el apoyo de amigos y fans, la soledad seguía siendo algo a lo que tenía que enfrentarse cada día. En esos momentos, Isabel se preguntaba si su vida tenía algún sentido, si había hecho lo suficiente para merecer el amor y la admiración del público. Estas preguntas la atormentaban, perturbando su mente cada noche. Nostalgia por el pasado. El tiempo pasó e Isabel comenzó a recordar con nostalgia. Rememoraba los días idos, los momentos felices con Paquirri, las noches de música sublime y las horas felices con familiares y amigos. Sin embargo, ahora todo era solo un recuerdo desvanecido, fragmentos de un pasado glorioso que jamás podría regresar. Cada vez que se sentaba en la habitación silenciosa, sin música ni aplausos, Isabel sentía un vacío en el corazón.
no por carencia material, sino emocional, por la falta de conexión con sus seres queridos fallecidos. Aunque seguía teniendo una relación estrecha con sus hijos, también comprendía que habían crecido y tenían sus propias vidas. La cercanía, el cariño y los momentos para compartir anécdotas cotidianas se volvían cada vez más escasos. La sensación de soledad, de haber sido olvidada por el mundo, la llevaba a pensar inevitablemente en las cosas que no había hecho, en los errores que había cometido a lo largo de su vida. Encontrar el sentido de nuevo. Tras todo lo vivido, Isabel sentía que ya no era ella misma. Ya no era la joven apasionada por el flamenco. Era una mujer en la recta final de su vida, que la miraba con nostalgia y arrepentimiento. Aún así, Isabel no perdía la esperanza de encontrar la paz en los años que le quedaban. Busca momentos de tranquilidad para reflexionar sobre la vida. Lee, medita y, de vez en cuando, participa en obras de caridad para redescubrir el valor de dar. Isabel no quiere vivir en el pasado, pero no puede negar que esos recuerdos han contribuido a forjar su personalidad. Ha aprendido a encontrar alegría en las cosas sencillas y comprende que, por mucho que cambie la vida, son los valores internos los que perduran. La incomodidad de sentirse fracasado. Isabel Pantoja ha vivido muchos altibajos en su carrera y en su vida, pero nada duele más que sentirse abandonada y olvidada en un mundo al que dedicó su juventud y su pasión. Sus años de gloria, las noches actuando ante un público entregado, son ahora solo un vago recuerdo. Para el público, Isabel fue una mujer irreemplazable, un símbolo de encanto y talento. Pero con el paso del tiempo, el nombre de Isabel Pantoja dejó de oírse con tanta frecuencia. Y eso la sumió en una lucha interna. Cuando Isabel se miró al espejo, no pudo evitar sentir un vacío, el temor de no haber estado a la altura de sus expectativas. ¿Había cumplido sus sueños y aspiraciones? ¿Había hecho todo lo posible por contribuir a su arte, a la gente que la quería? Estas preguntas la atormentaban, haciéndola sentir cansada y estancada. La última luz. Aceptación y despedida. A pesar de la soledad y la sensación de haber quedado atrás, Isabel Pantoja empezó a aceptar su vida, aunque no fuera tan perfecta como había deseado. Aprendió a dejar atrás las preocupaciones por el pasado, por las cosas que no se podían cambiar. Las veces que subía al escenario, aunque menos que antes, aún le brindaban paz, porque sabía que, sin importar cuánto tiempo pasara, la música seguiría siendo una parte indispensable de su vida. En sus últimos años, Isabel encontró la paz no en seguir conquistando nuevas metas, sino en aceptarse a sí misma, reevaluar los valores que eran verdaderamente importantes en la vida y aprender a soltar las cargas que había llevado durante toda su vida. A lo largo de su larga y difícil trayectoria, Isabel Pantoja no solo ha sido una estrella del flamenco, sino también una artista que ha dejado una huella imborrable en el corazón del público. Hasta el día de hoy, a pesar de los numerosos altibajos en su vida y carrera, es innegable que Isabel ha contribuido significativamente al enaltecimiento del flamenco, creando un legado musical inmortal que perdurará para siempre. El legado de Isabel Pantoja no se limita a sus éxitos y brillantes interpretaciones,
sino que también representa un modelo de resiliencia, un ejemplo a seguir para las mujeres que se atreven a afrontar los retos y a expresarse con fuerza. Su labor, su dedicación, no se reducía a canciones o imágenes escénicas, sino que transmitía un mensaje de fortaleza, de deseo de no rendirse jamás, por muy dura que sea la vida. Canciones emblemáticas de Isabel. Uno de los elementos más importantes del legado de Isabel Pantoja es su música. Con canciones atemporales como Marinero de Luces, Hoy Quiero Confesar y La Saeta, Isabel creó una música que no solo se inspiraba en el flamenco, sino que también era profundamente emotiva y cercana. Marinero de Luces es una de sus canciones más emblemáticas, con su potente melodía y su letra emotiva. La canción no es solo una pieza musical, sino una historia, una confesión que Isabel ha enviado al mundo. Junto con Hoy Quiero Confesar y Se me enamora el alma, estas canciones se han convertido en himnos inmortales, amados siempre por muchas generaciones. Cada vez que Isabel toca, su música no solo emociona a sus seguidores, sino que también los une, formando una comunidad de verdaderos amantes del flamenco y de las artes escénicas. Sin embargo, la música de Isabel no se limita a bellas melodías, sino que también transmite las emociones más genuinas, desde la tristeza y el sufrimiento hasta la alegría y la esperanza. Es la sinceridad que impregna cada canción, cada melodía, lo que convierte su música en una parte indispensable del panorama musical español. Artes escénicas, llevando el flamenco a nuevas alturas. Isabel Pantoja no solo es conocida por su increíble voz, sino también por su excepcional talento como intérprete. Posee la capacidad de transmitir emociones con cada movimiento, cada mirada, cada gesto en el escenario. Con una perfecta combinación de técnica y emoción, cada actuación de Isabel ofrece al público una experiencia impresionante e inolvidable. No solo canta, sino que vive cada canción, haciendo que el público se sienta parte de su vida en cada verso. No todos los artistas pueden hacer esto. Para Isabel Pantoja, la música y la interpretación son una combinación natural. No solo es cantante, sino también narradora e inspiradora. Cada vez que Isabel sube al escenario, trae consigo no solo música, sino todo un mundo de emociones que el público puede sentir. El mundo del flamenco, conocido por su intensidad y emoción, ha cobrado más vida que nunca gracias a Isabel. Ella fue quien llevó la música flamenca de los pequeños escenarios a los grandes escenarios de todo el mundo, haciendo que la gente la amara y la respetara aún más. La herencia de la cultura flamenca. Isabel Pantoja no solo es una artista de su generación, sino también una guardiana y defensora de la cultura flamenca tradicional. A lo largo de su trayectoria, no solo ha desarrollado e innovado la música flamenca, sino que también ha mantenido sus valores esenciales, asegurando así su vigencia para siempre. Con sus canciones tradicionales, Isabel ha mantenido viva la cultura flamenca en el corazón del público. En cada una de sus canciones, rinde homenaje a los artistas que han hecho del flamenco una parte fundamental de la música española. Isabel, con su potente voz,
ha transmitido a la siguiente generación un profundo amor por el flamenco, así como una comprensión y un aprecio por sus valores tradicionales. Espejo de la resiliencia. Isabel Pantoja es recordada no solo como una artista talentosa, sino también como un ejemplo de resiliencia y capacidad de sobreponerse a los fracasos. Su vida no estuvo exenta de dolor, desde pérdidas personales hasta dificultades profesionales. Sin embargo, sin importar las circunstancias, Isabel nunca se rindió. Continuó luchando contra los desafíos que la vida le presentaba y, cada vez que se ponía de pie, demostraba al mundo su fortaleza de espíritu. La historia de Isabel Pantoja es un vivo testimonio de perseverancia y fe en sí misma. Aunque su vida ha atravesado muchas dificultades, nunca ha renunciado a su carrera ni a su pasión. De estas adversidades ha salido fortalecida y con más ganas de contribuir a la música y a su público. Un legado eterno. El legado de Isabel Pantoja no se limita a su excelente música, sino que también es una lección de perseverancia, amor por el arte y la capacidad de superar cualquier obstáculo. Sus canciones perdurarán en el corazón de sus fans y sus interpretaciones seguirán inspirando a futuras generaciones de artistas. No solo nos legó un inmenso tesoro musical, sino también un espíritu, una fuente inagotable de motivación para quienes persiguen su pasión por el arte. Isabel Pantoja nos enseñó que, por muy dura que sea la vida, la música y el amor por el arte nos ayudan a encontrar la fuerza para seguir adelante. Conclusión. Herencia y legado. Isabel Pantoja es una de las grandes artistas de los siglos XX y XXI, y su legado perdurará para siempre en el corazón de quienes la amaron. Su obra seguirá resonando en conciertos, en recitales de flamenco y en la memoria de quienes han sentido la fuerza de su música. Su legado no se limita a su música, sino que también incluye su ejemplo de resiliencia, de fe en el arte y de superación ante las adversidades de la vida. Tras años viviendo bajo los reflectores, enfrentando el dolor tanto en su vida personal como profesional, Isabel Pantoja finalmente alcanzó un estado de autoconocimiento y encontró la paz interior. Una vida llena de altibajos, pérdidas y fracasos, junto con la presión de la fama, le hicieron comprender que sin importar cuánto éxito lograra, si no sabía perdonarse a sí misma y sanar viejas heridas, no podría encontrar la verdadera paz. Solo con el paso del tiempo y largas noches de reflexión, Isabel comenzó a comprender que la serenidad no es un destino, sino un viaje, un proceso de aceptación de sí misma y de la vida, un proceso de aprendizaje para soltar las cargas que había llevado durante tantos años. Viejos dolores. Dejar ir el pasado. Isabel Pantoja ha experimentado muchos dolores a lo largo de su vida. La pérdida de su madre a temprana edad, la pérdida de Paquirri, relaciones fallidas, traiciones y soledad en su carrera. Estos dolores, como un fantasma, la persiguen a lo largo de su camino hacia la adultez y el éxito. Sin embargo, a través de esos años, también comprendió que solo dejando atrás el doloroso pasado puede seguir adelante. Cada herida del pasado de Isabel parecía inevitable, como si la hubiera definido para siempre.
Pero a través de la reflexión y encontrando la paz, Isabel comprendió que esas heridas solo sanarían cuando las aceptara como parte de su vida, en lugar de intentar huir de ellas o negarlas. Una de las lecciones más importantes que aprendió fue el perdón. El perdón no es solo para los demás, sino también para ella misma. En el pasado, Isabel había cargado con ira y dolor hacia quienes la habían traicionado. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que aferrarse al rencor solo aumentaba su sufrimiento y le impedía seguir adelante. El perdón fue el primer paso para liberar su alma de cargas innecesarias. Encontrar la paz en la meditación y la religión. Ante la soledad de sus últimos años, Isabel no solo buscó la paz en la reflexión, sino también en métodos tranquilos como la meditación y la religión. Las mañanas apacibles, en las que se tomaba un tiempo para sentarse en silencio, respirar y reflexionar sobre la vida, se convirtieron en momentos importantes para recuperar su equilibrio interior. La meditación ha ayudado a Isabel a encontrar la paz interior, liberándola de preocupaciones y obsesiones con el pasado. Ha aprendido a aceptar sus pensamientos sin dejar que controlen su vida. La meditación no solo la ayuda a relajarse, sino que también es una forma de reencontrarse consigo misma, de reflexionar sobre lo sucedido sin dejarse atrapar por las emociones negativas. Además de la meditación, Isabel también se volcó en la religión, sobre todo en sus últimos años, cuando comprendió que la vida no se trataba solo de sufrimiento, sino también de valiosas lecciones. La religión le brindó consuelo y fe en la salvación, ayudándola a encontrar la fuerza para perdonar a quienes la habían lastimado y, aún más importante, para perdonarse a sí misma por sus malas decisiones del pasado. Liberación del alma. La serenidad de aceptar la bondad ajena. Una de las cosas más importantes que Isabel aprendió en sus últimos años fue la aceptación. Aprendió a quererse a sí misma, comprendiendo que no se necesita perfección, sino bondad, resiliencia y autenticidad. La autoaceptación le permitió reconciliarse con las heridas del pasado y abrirse a lo que la vida le ofrecía. Isabel ya no vive en constante lucha consigo misma. Ha comprendido que los fracasos, las lágrimas y las decepciones son lecciones que la vida nos ofrece. En lugar de atormentarse por errores del pasado, comienza a ver la vida con mayor serenidad, perdonándose fácilmente. Este es un punto de inflexión importante en su camino hacia la serenidad. Cada día, Isabel aprende a vivir el presente, sin quedarse atrapada en el pasado ni preocuparse por el futuro. Se toma el tiempo para disfrutar de los momentos sencillos con su familia, amigos y seres queridos. Comprende que la paz no proviene del gran éxito, sino de aprender a vivir una vida sencilla, agradecida por lo que se tiene. Atardecer. Un icono de liberación. En sus últimos años, Isabel Pantoja encontró paz en momentos de quietud, como contemplar la puesta de sol. Empezó a comprender que la puesta de sol no es solo un final, sino una transición entre el día y la noche, entre la vida y la muerte. Del mismo modo, la vida humana no es un final, sino un ciclo, una transformación continua. Isabel aprendió a aceptar la muerte,
no como algo que temer, sino como una parte necesaria de la vida. La puesta de sol se convirtió en un símbolo de su liberación. Así como el sol se oculta y deja un espacio de silencio, Isabel también abandonó sus preocupaciones y luchas para abrazar la paz en sus últimos años. Ya no buscaba reconocimiento ni grandeza, sino solo paz interior. Pregunta abierta: ¿es el sufrimiento el camino hacia la paz definitiva? Al final, una pregunta permaneció en la mente de Isabel. ¿Es el sufrimiento el camino hacia la paz definitiva? Era una pregunta profunda que buscó responder durante toda su vida. Comprendía que todos deben experimentar dolor, pérdida y fracaso. Pero son precisamente estos desafíos los que les ayudan a crecer y a encontrar la paz interior. Para Isabel, la vida no es solo una sucesión de momentos felices o exitosos, sino un largo proceso de aprendizaje para superar el dolor, perdonarse a sí misma y a los demás, y finalmente encontrar la paz interior. Es el sufrimiento, la superación del dolor, lo que la acerca a una profunda comprensión de la vida, de la paz que todos anhelamos. Si te conmovió la poderosa y emotiva historia de Isabel Pantoja, no olvides compartir tus sentimientos con nosotros. Deja un comentario, dale a me gusta y suscríbete para no perderte más historias inspiradoras sobre la vida y el arte. ¿Has enfrentado grandes desafíos en tu vida como Isabel? Comparte tu historia con nosotros, porque cada historia encierra una valiosa lección.